Okay, good morning, Cyril. Thank you for being with us. Buenos días, Cyril. Gracias por participar con nosotros hoy día en este programa especial sobre Garabandal. Thank you for participating with us in this program about Garabandal. We were very pleased to hear your interview with Glenn, and we are eager to watch and learn a lot of what you get from it. Estamos muy contentos de haber oído tu entrevista con Glenn hace semanas atrás y estamos muy ávidos de conocer más sobre esa entrevista y que nos informes un poco sobre Garabandal. So before we start, we want to start with a prayer. So let me begin. Vamos a iniciar con una oración. Adelante para poder dar esta charla en gracia de Dios. In nomine Patris, Filio, Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera-nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Son Dios. Amen. Amen. Quod Pater et Filio Spiritus Sancti, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcangele, defende-nos in proelio contra nequitias insidias diaboli, est presidium. Imperedile Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam iarosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute l'inferno detrude. Amen. Amen. With the grace of God, con la gracia de Dios, we can start this speak. Vamos a iniciar esta entrevista el día de hoy. All right, let me just say hello to everyone and hola a todos. Disculpe porque no habla español mucho, solamente en inglés o francés. Bienvenido. Cyril, cuéntanos un poco sobre ti, sobre el canal que manejas, cómo lo manejas y qué experiencia tienes. Please tell us a little bit about yourself, about the channel you have in France and how you handle it. Okay, I'm a convert. I converted in 2003 in a Protestant church, Pentecostal church, and then Catholic church in 2006. Yo fui un protestante, soy convertido, me convertí de la iglesia protestante pentecostal y soy católico desde el año 2006. But not exactly. I actually was not even a Christian in 2000 and before 2003. I became a Christian in 2003 because I encountered a lot of problems with the Catholic Church. I wanted to go to the Catholic Church, but the devil did not want me to. So I started in the Pentecostal Church in 2003, and it's only in 2006 that I managed to get into the Catholic Church. But before that, I was not a Christian. Antes del 2003 no era cristiano, había encontrado muchos problemas con la iglesia católica y por eso me uní a la iglesia pentecostal. Y el demonio no me permitía a mí ver las bondades de la iglesia católica. Del 2003 al 2006 me uní a la iglesia cristiana y recién en el 2006 pude convertirme al catolicismo. Before that, well, I'm a man of a lot of experience in many countries I have worked and traveled. And I basically started hearing or learning and discovering Jesus Christ in that was in 97, actually, the first time I read about the gospel while in psychotherapy. I was in London and I was in therapy, and I read a book about psychotherapy and Jesus at the same time. And that's when I heard about Jesus for the first time in 97. En 2000, 1970? No, 1997. Ok, en 1997 fue cuando conocí a Jesucristo, nos cuenta Cyril. Él estaba escribiendo un libro sobre psicoterapia y asistiendo a psicoterapia,
Él ha participado con su trabajo regular antes del canal en varios países del mundo y en el 97 oyó a través de la psicoterapia de Jesucristo y que fue la primera vez que tuvo contacto. Yeah, and basically what happened is I was shocked and I was so happy my soul discovered the truth, reading the gospel for the first time. Y su alma fue muy feliz cuando conoció el Evangelio y él fue muy feliz al conocer el Evangelio. And then I decided to read everything, the gospel, the Old Testament, which is the Torah for the Jewish, more or less, with a few books different. The Quran, the Muslim book, as you know, Buddhism and Hinduism. Después de eso, él decidió leerlo todo, desde el Antiguo Testamento, la Torá, el Corán de los musulmanes, los libros del hinduismo, los libros del budismo y obviamente el Antiguo y Nuevo Testamento de la Iglesia Católica. Also, in parallel, collateral to what I just said, I've always had Freemason friends. I never joined the Freemasonry, thanks to Padre Pio, San Pio de Petricina, because he told me not to. But I knew that very much as well. And I decided after reading all of this that I wanted to become a Christian. Él también tenía mucho contacto con los masones. Él nunca se unió a los masones gracias a la recomendación del padre Pío de Pietrelcina, quien personalmente le dijo que no lo haga, pero tenía mucha curiosidad de conocer acerca de Jesucristo. And that's when I started to join. I was try to join the Catholic Church, but you already said that. Y desde ese momento estuvo intentando entrar a la Iglesia Católica, algo que ya mencionamos hace un momento. And I have since, yes, 2006, the 11th of January, which was the baptism of Jesus. I received the baptism again, even though they recognized the baptism of the Protestant Church. The priest decided to baptize me again, to give me, I received confirmation and Holy Communion for the first time. En el 2006 se bautizó a pesar de que ya había sido bautizado en la iglesia pentecostal, pero el sacerdote católico decidió hacer un segundo bautismo y luego hizo la confirmación y la primera comunión. And I continued living my life, trying to be close to Jesus as possible, going to confession at least once a week. Desde ese momento, él ha estado viviendo bajo las normas de la iglesia. Él va a confesión una vez a la semana. And after 10 years, because that's 18 years, almost 20 years now, after 10 years, everything in my working life starting to collapse. Después de unos años, todo en su vida empezó a colapsar. I tried to get married twice. I got fiancé twice. Estuvo con una novia 2 veces, trató de casarse 2 veces y nada funcionó. No. And eventually I lost my business. I had a pretty major business in the States as a web developer, web entrepreneur. Tenía un negocio de web, o sea, de IT en los Estados Unidos muy exitoso y el negocio también colapsó. In 2010 Christmas, I had my company all over New York, Manhattan, the subway and the buses, and I was to be interviewed on the Today Show, the very famous show in New York. That's Christmas 2010. En Navidad del 2010 iba a ser entrevistado por uno de los programas más famosos de Nueva York sobre el negocio que él mantenía
y what happened? Well, basically, I I had a contract with a person who was not honest in San Francisco, and they lied to me about the delivery of the website. En el 2010 igual una persona que era su socio en San Francisco, que no era un socio muy honesto, le había engañado sobre el desarrollo del software que necesitaban. And everything collapsed. I had to go back to France because I had no immigrant paper, I had no visa. En el 2010, en esa Navidad, tuvo que regresarse a Francia porque no tenía papeles migratorios para quedarse en los Estados Unidos. And looking over my shoulder at the back, the past 14 years, I realized that God kept me in a very simple life, single, almost poor, not really poor, because we both know what poor is. I always had a roof above my head and always had food on the table, but everything was complicated, everything. Él se da cuenta mirando hacia atrás, 14 años atrás, que Jesús le ha mantenido con una vida muy simple, soltero, pobre, no extremadamente pobre porque siempre ha tenido un techo y pan en la mesa, pero Jesús le ha mantenido con una vida muy sencilla. But the reason why I'm telling you this is because I realized that I needed this. I needed to experience God's provision every time. It's like Jesus told me, you see, I'm always there. Don't worry. Pero ha podido experimentar la providencia, la divina providencia, nunca le ha faltado nada y él siente que Jesús le ha dicho que, y le dice que nada le ha faltado y nada le faltará. My very good friend in London, I used to be in a band, a rock band. I was a drummer, and my singer told me 10 years ago, he said, you should start a YouTube channel because, you know, your Catholic thing is Jewish. And he says, your Catholic things, you make, you know, you really have a success on YouTube. And I said, don't worry, I don't want to hear about that. Hace algunos años, un compañero de una banda de rock en la que estaba, un judío que era el vocalista, Cyril era el baterista de la banda, le dijo y le recomendó que, en palabras del singer, en palabras del cantante, ese tema católico te va a ir muy bien y deberías de iniciar un canal de YouTube porque te iría muy bien. And I continued with my life, and it's only 2 years ago that I decided to start the YouTube channel. Él continuó con su vida hasta hace 2 años y hace 2 años tomó la decisión finalmente de abrir un canal de YouTube, un canal católico de YouTube. I was so frustrated with the homilies and the life in the church. I mean, there are very good church. We all know that, but mainly it's very lukewarm in the Catholic Church today. So I was frustrated of that, and I felt that I had so much to share. Él estaba muy frustrado con las homilías y con los malos elementos que hay en la iglesia. Reconoce mucho que hay elementos maravillosos en la iglesia, pero también de los otros, y estaba muy frustrado. Y fue en ese momento que decidió iniciar esta misión. I started with podcast only, no videos, and started talking about the messages, the main apparition of our Blessed Lady and the Catechism of the Catholic Church. Inició un podcast sin video inicialmente, en el cual hablaba sobre las apariciones de la Santísima Virgen, principalmente en los diferentes lugares. And the rest is history. One day I decided to go on video in my car and talking about, you know, a specific subject. I can't even remember which one. And I started doing it, and I saw the response of the viewers being very happy with what they heard. It was like they were fed. Y en un momento decidió, un día manejando, decidió hacer un video y publicarlo, y vio la respuesta que tuvo de sus seguidores, y desde ahí el resto es historia. Desde ahí hasta acá
tiene esta misión en la vida. That's it. Y eso es Um, la vida de yeah, Cyril. problem. Yeah, I'm listening to you and I'm trying to recoup my video thingy. Use video, all right? Ya estamos tratando de solucionar que perdimos el video de Cyril. All right, I'm gonna use this one, I guess. Yeah, All right, you're back. Ya te vemos otra vez. We see you again, All right. Cyril. So thank you. Yeah, you were freeze for a moment. Estaba congelada la pantalla por un momento. Gracias por compartir esa historia muy bonita. Thank you for sharing your life with us. Very encouraging, very inspiring, hearing your history. The second question I have, la segunda pregunta que tengo para ti, Cyril, es ¿cuánto tiempo has seguido a las apariciones y las historias de Garabandal? How long have you been follow Garabandals in the operations there? Well, that's a mystery to me. It's like God wanted me to know about the apparitions specifically, but not just Garabandal. La Salette, Fatima, very much, Garabandal, and I'm giving you a chronologic order. Akita and now Medjugorje. But to tell you exactly the day when it happened, I'll tell you at least 20 years. I mean, it started 20 years ago. Before even I got baptized, I knew about those things. I knew that we were living a very specific time and that the Blessed Lady was coming for that. Él sabía y desde hace muchos años ha estado siguiendo apariciones. Es como un misterio el poder decir cuándo fue, pero más de 20 años, inclusive antes de que sea bautizado, él ya conocía que había la misión de nuestra Santísima Madre y él principalmente ha seguido a Garabandal, pero no solo a Garabandal, sino también La Salette, Akita y Fátima. In one hand, God made me spiritual son of Padre Pio. I did not decide that. That was given to me. That's on one hand, so that I would never leave the Catholic Church. Él considera que fue bendecido y que su padre espiritual es del Padre Pío y que por eso él no dejará la Iglesia Católica nunca. Y eso es algo que le llegó a él por gracia de Dios. So in one hand, I was infirmed in the Catholic Church, and on the other hand, God wanted me to be aware of what was coming with the apparition of our Blessed Lady. Por un lado, él tenía la bendición de estar en la Iglesia Católica y por otro lado, la voluntad del Padre, de Dios, le llevaba a conocer sobre lo que iba a venir por medio de las revelaciones de nuestra Santísima Madre. But specifically about Garabandal, what happened is when I came back to France in 2011. Específicamente de Garabandal, cuando estaba regresando a Francia en el 2011, recuerden que él tuvo el tema en el 2010 en Nueva York y regresó a Francia. I started to join Glenn Hudson's Facebook page. Él empezó a seguir a Glenn Hudson, la página de Facebook de Glenn Hudson. Can you remind us who is Glenn Hudson, just for the audience? Yeah, Glenn Hudson is the main important person today about Garabandal after Conchita González. Glenn Hudson es la persona más importante sobre las apariciones de Garabandal después de Conchita González. Before him, it used to be Joey Lamangino. Antes de Glenn era Joey Lamangino la persona más importante. Joey Lamangino, for those who don't know who he is, he's the person you will see sometimes in the pictures with a hole in the forehead and no sight. He was blind. Y para los que no lo conocen, Joey Lamangino era una persona que tenía como un hueco en la frente y no tenía, él era no vidente. Y aparece en las fotos con Conchita. Sorry. He died in 2016, if I'm not wrong, but I must say right now, some people will tell you
he was supposed to see the great miracle. But yes, what they don't know is he decided to give up his life for the conversions of souls. Él era una de las personas que en teoría debió haber presenciado el milagro, es lo que todo el mundo sabe, y lo que la gente no conoce es que él decidió voluntariamente dar su vida por la conversión de las almas y murió en el 2016. Yeah. So yeah, Glenn Hudson basically went to one of his meeting one day, like 40 or 50 years ago. Glenn, a diferencia, él era una de las personas que asistía a las reuniones desde hace 50 años, a las reuniones y a las apariciones. Glenn was a young boy at the time. He was a teenager and he was sick. He had a bone marrow disease. Glenn tenía una enfermedad a los huesos, él estaba muy enfermo y asistía desde muy joven a las apariciones. So he went there and he kissed the medal, which was kissed by the Blessed Lady in Garabandal, a big medal like this. Y él asistió y besó la medalla, una medalla que medía unos 15 a 20 centímetros, medalla que había sido besada por nuestra Santísima Madre. And he was cured. He had a miracle. So when he went back to the doctors look at the result and say, "What's going on here? You playing a trick on me?" Los doctores, él después de besar la medalla fue sanado y fue donde los doctores y los doctores preguntaban si es que está jugando algún tipo de juego porque ya no tenía ninguna enfermedad. What was the disease that he had? Bone marrow disease. It's an immune problem that you can die of. Tenía una enfermedad autoinmune sobre la que iba a morir y fue sanado. So his mother was so happy and himself as well. He could, play sport like everyone. It was a very happy time. Después de eso, él y su madre fueron muy felices y él practicaba deportes y vivía una vida muy, muy plena. Many years later, when he became an adult and he was already working, he went to a meeting again with Joey Lamongino and Conchita Gonzalez talking about Garabandal. Años más tarde, cuando ya era adulto y ya tenía su trabajo, él volvió a una reunión con Joey Lamangino y Conchita González. And after the meeting, he went to speak to Joey Lamongino and said, I had a miracle with this medal when I was a teenager. Y fue y se acercó a Joey Lamangino y le contó que había tenido un milagro a través de besar la medalla. And I'm not sure if it's that night exactly, but very quickly afterwards, he asked Joey if he could help, if he could give some of his time to spread the word and help the association to basically work for the messages of Garabandal, whatever. Y él le propuso a Joey que él quería trabajar ayudando a la misión, a la asociación, y dar un poco de lo que había recibido a través de las bendiciones y el milagro. He was very zeal with that work, and he was an example for Joey Lamongino. So Joey Lamongino decided to give him responsibilities. Él era un ejemplo y era, para Joey Lamangino, él era un ejemplo. Y entonces Joey Lamangino decidió darle algunas responsabilidades en la misión. Glenn does not much talk about that, but at one time he was also his bodyguard, because Glenn and I share this, is we have done a lot of martial arts in our life. En algún momento de la vida, Glenn era su guardaespaldas. Él no le gusta hablar de esto, pero él y Cyril han participado en artes marciales. Entonces, en algún momento de la vida, Glenn era el Joey Lamangino, guardaespaldas de Joey Lamangino. And what happened is when Joey became older, he just decided that it was time to give the management power to someone else. Cuando Joey ya creció y se hizo mayor, adulto mayor, él vio que era momento de pasar
el manejo y la administración de la misión a otra persona. And you have to know that before he became the manager, he had spent so many years with Conchita and Joey Lamongino feeding himself about the messages of Garabandal. And it's probably the most rich of information in any apparition in the world from 1961 to 1965. So Glenn has all those information documented in his house. He knows everything. Y la riqueza de conocimiento que tiene él por haber pasado tantos años compartiendo con Conchita González y con Joy todos los momentos, él ahora debe ser una de las personas que más conocimiento y una riqueza espiritual tiene sobre estas apariciones. Truth is, if once you start digging into it, you realize that not only Glenn is an encyclopedia of Garabandal, but Garabandal is very, very rich in events, information, miracles, so many. Y cuando uno más se adentra en Garabandal, uno puede darse cuenta, y Glenn es de las personas que es no solamente una enciclopedia, sino que sabe a profundidad todo lo que encierra alrededor de Garabandal, desde apariciones, conocimientos, signos, hasta todos los milagros que han ocurrido y todas las historias que hay detrás. So he became, as I said, the manager of the Messages of Garabandal for the United States and all around the world. Él se convirtió en el manager o gerente o director de la misión de los mensajes de Garabandal para Estados Unidos y el mundo. And he also got some interviews on EWTN. But Joey Lamongino did that already with Mother Angelica. But he reiterated it, he repeated it. Han hecho muchos mensajes, tanto él como Joel Amangino, en EWTN y otros canales. And one day he realized that, you know, the media, the social media were very important. So he said to Conchita, and Lloyd Lamongino was still alive. Yeah. He said, I think we should open a Facebook page. Y entonces un día se dio cuenta que las redes sociales eran muy importantes y le dijo a Conchita y a Joy, que todavía vivía en esa época, que tienen que abrir una página de Facebook. And that's when I got to know him on Facebook. Y ahí, desde ahí Cyril le sigue porque se unió a la página de Facebook. So I started communicating with him in 2011. Desde el 2011 están en comunicación. And I got very familiar thanks to him, thanks to his work. Y gracias al trabajo de Glenn y a las acciones que él ha hecho, Cyril ha podido tener mucha familiaridad con Garabandal. And I had my first interview with him 2 years ago at the beginning of my podcasts. I called him in New York because I knew him, you know, for over 10 years now. And he said, yeah, no problem, let's do an interview. Y él le conocía ya 10 años a Glenn, y hace 2 años en Nueva York le llamó y le dijo, quiero hacer una entrevista contigo, y Glenn aceptó. And I invite you and ask Santiago to put the link of that interview. I put the two together with the one I did in New York with him 3 weeks ago, face to face. Plus, before that, I put the interview on the phone that I did 2 years ago in the same video. Y me invita a que yo comparta el link de las entrevistas, tanto la que hizo en vivo en Nueva York hace 3 semanas como la anterior. Just for your information, sir, I have shared both interviews. The problem is that it's in French. Oh yeah. I'm supposed to do the English version. Yeah, we need one in English. Cyril nos va a compartir una entrevista que va a ser en inglés, porque las que están publicadas son en francés. Sorry, disculpe. Yes, of course. I will try to do an English version, and I have to do it for Glenn as well anyway. I have been too busy lately, but I have to do something in English because I have enough
product, enough data. Va a ser una entrevista en inglés porque ahorita ya tiene suficiente información como para que justifique hacer una nueva entrevista en inglés. But don't wait for it. Go to the English page or the Spanish page because now Glenn has 16 languages. Pero no esperen a eso. Vayan a la página. Glenn tiene una página donde tiene el mensaje en 16 lenguas, incluido español. Yeah, exactly. So that's how I know Glenn, to answer your question, Santiago. Y esa es la respuesta de cómo conoce a Glenn y es la respuesta a la pregunta que le hicimos. Thank you very much, Cyril. Our next question is from the knowledge you have about Garabandal. Can you tell us what is the main message and the main topics that are to be shared? La pregunta que le estoy haciendo a Cyril ahorita es, sabiendo todo lo que conoce de Garabandal, ¿cuál sería el mensaje más importante que nos quiere transmitir nuestra madre? Okay. Before I answer that specific question, to understand, for everybody to understand, you have to know that Garabandal is a continuity of Fatima. Para que, antes de contestar la pregunta, quiero solamente hacer una puntualización para que todo el mundo comprenda que Garabandal es la continuación de Fátima. Also, in Spain, in Exquiouga, in Spain, in 1931, which is 30 years before Garabandal, the same thing happened. The Blessed Lady appeared to account 2 or 3 young ladies the same age with the same message. Lo que tenemos que saber también es que 30 años antes de la aparición de Garabandal en España ya ocurrió una aparición de nuestra madre en España, donde Exquiouga en España. En un pueblo que se llama Esquioga, en España, en el año 1930. 1930? 31. 1931, ya apareció, ya ocurrió este evento. Exactly 30 years before. Exactamente 30 años antes de la aparición de Garabandal. So what happened is in 61, oh wait, I should add, sorry. During that apparition in Exquiago, the Jesuit priests some of them were killed if they were continuing talking about those messages, because during that time it used to be communism in Spain. Lo que tenemos que saber es también que en las apariciones de Esquiago en España, en 1931, algunos jesuitas fueron asesinados porque estaba la época del comunismo en España, y si continuaban exponiendo los mensajes de 1931, todos iban a morir. Por eso no se continuó con la transmisión de los mensajes. And many priests were killed. Y muchos sacerdotes fueron asesinados. So when the apparition started in Garabandal in 1961, cuando las apariciones empezaron en Garabandal en 1961, the bishop then at the time said, "Oh la la, this looks exactly like Esquioga 30 years ago." Y el obispo dijo, esto parece lo mismo que Esquioga hace 30 años. So he said, this has to stop, not again. Y entonces quiso detenerlo y dijo, esto tiene que parar porque no vamos a permitir nuevamente. So he sent a priest on a mission to come back and have some argument to say, no, this is not true. Y envió a un sacerdote para que tenga elementos que permitan detener la transmisión de los mensajes. He wanted to tell the Vatican that no, nothing is going on here. Don't worry about that. Quería informar al Vaticano que en ese lugar no estaba ocurriendo nada importante y que no era necesario hacer nada al respecto. The problem is that the priest who was sent in mission experienced so many wonderful things there that he decided to quit the mission. He said, no, I'm not lying about this. This is too beautiful.
Y el problema fue que el sacerdote experimentó tantas bendiciones y tantos milagros que se retiró de la misión porque él no podía continuar con la misión de detener los mensajes. And therefore, that's why the bishop never sent any what's the word? Any information, serious information to the Vatican in 1961. He said, I'm not sending anything. Y es por eso que el obispo nunca envió nada al Vaticano de lo que estaba ocurriendo en Garabandal. And he decided to remain very silent about it. Like, I don't agree with what's going on. That's all he said. Y decidió mantenerse en silencio sobre todo lo que ocurría ahí y no publicar absolutamente nada. Now you have to wait many years later. I'm sorry, I don't remember exactly what year, but that priest who was sent on a mission became the bishop. And as a bishop, he filled in a nice information folder to the Vatican saying, yes, this is true. Años más tarde, no recuerdo exactamente si en qué año fue, pero el mismo sacerdote que había huido de rechazar las apariciones fue nombrado obispo y él, ya como obispo, hace un reporte completo y envía un folder al Vaticano diciendo que todo es verdad. Absolutely. And then what happened is, I will answer your question about what's the most important, but you know, Don't as I worry. said, it's important. Then what happened is Conchita went to the Vatican and was interrogated for 2.5 hours with the cardinal. The name of the cardinal, I forget, sorry. Después Conchita fue al Vaticano y fue entrevistada por un cardenal que no se acuerda si el nombre del cardenal, pero fue entrevistada por 2 horas y media acerca de lo que había sucedido. He was the responsible for the faith, that you know what Cardinal Ratzinger was once and what is Cardinal Fernandez, Victor Manuel Fernandez now, the dicaster for the Catholic faith. That was the mission that he had, this cardinal at the time. But for Paul VI, Con Pablo VI, el cardenal que le entrevistó a Conchita era el dicasterio de la fe, lo que es ahora sí. el Tucho Fernández. Era el cardenal que le entrevistó a Conchita en esa época, pero era para Pablo VI. Okay. So he listens to and interrogate Conchita for 2.5 hours, and he's like delighted. He's like, "This is wonderful." Y la entrevista a Conchita por 2 horas y media y queda maravillado. Y dice, esto es maravilloso. So he decides to organize an interview right away with Paul VI. Y decide inmediatamente organizar una entrevista con Pablo VI. The same day. El mismo día. And that was a one-to-one face. But Conchita told Paul VI the day of the miracle. Entonces Conchita le dijo a Pablo VI el día que ocurrirá el milagro. So the Vatican knows the day of the miracle. Entonces el Vaticano sabe el día que será el milagro. However, what the Vatican decided to do is, okay, we have the day of the miracle. Now we're going to wait for it to happen. And if it happens, then we will decide to say, okay, Garabandal is totally true. Entonces deciden esperar para declarar a Garabandal verdadero para ver si es que, como ya tenían la fecha del milagro, si se cumplía el milagro en la fecha que decían, entonces declaraban a Garabandal verdadero. But during that time, and all around, the cardinals and the bishop at the Vatican can testify that Paul VI and that cardinals, sorry for not remembering his name, were absolutely convinced that Conchita was legit. Pero desde ese momento, y todos los cardenales y obispos alrededor de la época pueden certificar que Conchita era legítimo y que el mensaje de Garabandal era legítimo. And Paul VI, during the assembly that day or the following day, said the church
is with Conchita Gonzalez, and Conchita Gonzalez is in good term with the church. En la siguiente asamblea, el Papa Pablo VI publicó y anunció públicamente que Conchita González estaba con la Iglesia Católica. Sí. What happened then, to answer your question, sorry. All right, that's the status with the church and what happened with those messages. Let me come back to your question. As I said, Fatima is Garabandal is the continuity of Fatima. Para continuar un poco con la pregunta, hay que puntualizar y recordar que Garabandal es la continuación de Fátima. Now you have to remember that for Fatima, the Blessed Lady had said to Venerable, let's call her Sister Lucia, was to give to the world the third secret of Fatima in 1960. Tenemos que recordar que la venerable Lucía, Sor Lucía, fue instruida de dar el mensaje, el tercer secreto de Fátima, en 1960. However, the Vatican said, no, we can't say that to the world. Pero el Vaticano le dijo que no podían pasar ese mensaje al mundo. Therefore, 1 year later, the Blessed Mary appears in Garabandal. Entonces, al año siguiente, esto fue en 1960, en 1961, como fue negada. As I told you just before, the Vatican does not want to recognize, especially at the beginning, because of the bishop who's lying, then the Garabandal messages are not being spread properly by the Vatican. Como el mensaje de Sor Lucía fue negado en el 1960, en 1961 aparece Nuestra Señora en Garabandal para dar el mensaje, que también fue intentado de ser detenido por el Vaticano. Then, because of that, Garabandal is from 61 to 65. Garabandal en ese momento, entonces, de 1961 a 1965, the Vatican says no again. Therefore, she appears in Akita in the 70s, the beginning of the 70s. Como tampoco se transmite el mensaje al mundo hasta 1965, nuestra madre aparece en Akita en 1970. And then the dicaster really looks into it seriously and recognizes it is true. Y entonces el dicasterio de la fe empieza a analizar el tema más profundamente y reconoce que es verdadero. So now we have Fatima, who is recognized as true, with the third secret not really given to the world. The Akita that is true later, with the same message as the third secret. Entonces tenemos nosotros el mensaje de Fátima con el tercer secreto que no fue revelado, y luego en 1970 Akita, que coincide ser el mismo mensaje, el tercer secreto de Fátima, ya aprobado como verdadero. And you have Garabandal in the middle, who's waiting. It used to be non-constat. Now is no restriction. It's the third level. Y nosotros tenemos en el medio de los dos a Garabandal, que primero era no verificado y ahora está en un limbo, pero ya no está rechazado, sino que está en un limbo, en un tercer nivel. So we can already understand that the third secret of Fatima, which is the same as Akita, and let me remind everyone that Benedict XVI, who used to be Cardinal Ratzinger, said in 2000 during a press conference, Akita is exactly the same as the third secret of Fatima. Y tenemos que recordar que el cardenal Ratzinger, antes de ser el Papa Benedicto XVI, en el año 2000 dijo públicamente que la revelación de Akita coincide exactamente con el tercer secreto de Fátima. So we understand that Garabandal is basically the same thing, is the Blessed Mary with two main messages. Lo que tenemos que entender ahora
es que Garabandal, estando en el medio de estas dos apariciones, es el mismo mensaje, pero con dos, la misma aparición, pero con dos mensajes. The first part of the main two, because there are messages in between, but the main part, the first one, Tenemos dos partes. La primera parte, la parte 1, is about the sin of the world and the sin in the church. la parte 1 trata del pecado del mundo y los pecados de la iglesia. Basically the Virgin Mary, and that's where I go back to your first question, what is the most important? Well, the most important is that Our Lady is asking to live good lives. Y el mensaje, y volviendo a la pregunta inicial de cuál es el mensaje de Garabandal, el mensaje más importante es que nuestra madre nos está pidiendo que vivamos vidas santas. Before the apparition of Garabandal, or rather at the beginning of the apparition of Garabandal, the Blessed Lady said, the sins are becoming so high in the world, so horrible, that the arm of the Father of God is going to fall on the earth. Antes de la aparición de Garabandal, nuestra madre nos había advertido que el vaso se estaba llenando, la copa se estaba llenando y la mano del Padre iba a caer sobre el mundo. And at the end of Garabandal, she said, now, before it used to be almost, now it's overwhelming. It's falling from the vase. It's what's the Derramando, word? spilling, yeah, spilling. Yeah, It's spilling, spilling. exactly. Yeah. It's too much. She said it's too much now. Y el mensaje en Garabandal, nuestra madre nos dice que la copa está derramada, que ya no, que el pecado del mundo es tan horrible que la copa se está derramando. And she also said something very specific in Garabandal that I'm going to tell you now. Y también nos dijo algo muy específico que nos va a comentar ahora. And that's also the reason why the bishop, the first one, did not want to tell the Vatican. Y es una de las principales razones por las cuales el primer obispo no le quiso avisar al Vaticano de las apariciones de Garabandal. Because she said, too many cardinals, too many bishops and priests are living bad lives. Hay demasiados obispos, hay demasiados cardenales viviendo mala vida. And they are bringing a lot of souls with them to hell. Y están arrasando o arrastrando muchas almas, miles de almas hacia el infierno. And so basically those are the two main things in Garabandal, is to warn the world that there are too many sins, and the second thing is that the church is living in a bad state. Entonces, resumiendo el mensaje en dos partes, el mensaje de Garabandal, la primera parte trata que hay demasiados pecados en el mundo actualmente, y la segunda, que la iglesia está viviendo una mala vida. Sorry, I have to make a correction. Vamos a hacer una corrección ahorita. As I said to you early on, there are two major messages in Garabandal. Nos comentó Cyril que había dos mensajes principales en Garabandal. But there are many sub messages in both major messages. Pero cada uno de los ejes centrales tiene varias aristas alrededor. So far, I only told you the first one, but I gave you two main ones in the first one, which is the sins of the world and the sins of the priests. Y nos ha comentado solamente el primero de dos, la primera de dos partes del mensaje, y la primera tiene dos aristas, el pecado del mundo y los pecados de la iglesia. Now, the second part of Garabandal that I have not told you yet, I'm going to tell you now. Y la segunda parte que nos va a decir ahora de Garabandal, la primera los pecados y la segunda parte que nos la va a decir ahora. And
joins with the third secret of Fatima, the part which was not told to the world yet. Y nos va a decir ahorita la segunda parte que se une al tercer secreto de Fátima, que es lo que vamos a oír. And it's also a part of Akita that the visionary, the Japanese girl, told her bishop only that I'm going to tell you now. Y lo que nos va a decir ahora es también la parte de Akita, que se une al tercer secreto de Fátima y que la vidente japonesa solo se lo dijo a su obispo, lo que nos va a revelar ahora Cyril. And this is what our Blessed Lady said. She said that a bad leader is going to bring the church to the enemy. Le dijo la vidente de Akita a su obispo, un mal líder de la iglesia llevará a la iglesia hacia el enemigo. And that will prepare the way for the Antichrist to take over, to become the chief of Vatican. Y eso será lo que prepare a la venida del anticristo para que ocupe la cabeza de la iglesia. Now listen to this carefully now. Oigamos esto muy detenidamente. She also said to the visionaries in Garabandal, to Conchita Gonzalez, Mariloli, and the other one, También le dijo esto a Conchita y a todas las videntes de Garabandal, that before that happens, there will be only 4 popes left. que antes de que esto ocurra, esto le dijo a Conchita y a todas las videntes, que antes de que esto ocurra, solo habrá 4 papas más. And you are at the time, it's John the 23rd. Estábamos en la época de Juan 23. Then you have Paul VI. Después tenemos Pablo VI. Then you have John Paul I. Después tenemos Juan Pablo I. Who only stayed Pope for 33 days. Que solo fue papa por 33 días. And I will come back to that. Y vamos a regresar a esto. Then you have Saint John Paul II. Después tenemos San Juan Pablo II. And the fourth one is Benedict XVI. Y tenemos Benedicto XVI. And the Blessed Mary also said to Conchita, nuestra madre le dijo también a Conchita, she said in one apparition, she said, in a long message, she said 2 things about the Pope. Y en un mensaje le dijo a Conchita 2 cosas acerca del Papa. At the beginning, she said, there will be only 3 popes because I do not count one because he's not going to last very long. Y le dijo a Conchita que va a haber solo 3 papas porque uno no tendrá un papado muy largo. And at the end of the apparition, she said only 4 popes left. Y al final le dijo solo 4 papas restantes. So when Conchita told her mother about this message, her mother said, no, just say 4 popes because people are going to get confused. Just say 4 popes. Cuando Conchita le dijo a su mamá el mensaje, la mamá le aconsejó y le dijo, habla solamente de 4 papas porque si es que empiezas a ponerle lo otro va a ser una confusión y nadie va a entender nada. But it's very well documented that she actually said the 2 together. She said 3 popes, but because only one will not last long, but it's 4 popes. Pero está muy bien documentado lo que ella dijo de los 3 papas y después cómo cambió a los 4 papas. So basically, the main message of Garabandal is, first, she's asking her children, you and me, to live good lives, to go to confession at least once a month. Entonces, lo que podemos resumir ahorita el mensaje de Garabandal en 2 partes. La primera parte nos está diciendo
que vivamos los hijos de nuestra madre, nosotros, los que estamos en esta charla oyendo, y toda la humanidad, que vivamos vidas buenas, que vayamos a confesión al menos una vez al mes, to always receive communion in a state of grace. If you have a mortal sin, go to confession. que recibamos la Santa Comunión en estado de gracia y que si es que estamos en pecado mortal, que vayamos a confesión, To visit the Holy Sacrament frequently. que hagamos visitas al Santísimo frecuentemente, To pray the rosary every day. que recemos el rosario todos los días, At the level where you are. If you never prayed before, start small. One decade is enough because you're starting. And every day you do a little more. que lo hagamos desde donde estemos, que si nunca rezamos, que hagamos un misterio diario, que si lo hacemos todos los días, que continuemos. For those who can, being very careful with our health, for those who can, fast, because fasting and praying is the most powerful on earth, and it can Que stop war. para los que podamos y nuestra salud nos lo permita, que hagamos ayunos, porque el ayuno y la oración son los elementos más poderosos. But most important of all of this, she said, Pero más importante de todo, y lo más importante que hay, live good lives, be que, good children of God. que vivamos buenas vidas y seamos buenos hijos de Dios. Okay. We understand that one does not go with the other. The reason why she says that, it's because it's not about focusing too much on the sacrament and then you're a bad person. You can't do that. Y que no seamos un poco como hipócritas, que vayamos siempre a los sacramentos, pero que no vivamos buenas vidas. She also said, if you receive the sacraments and you participate to church and pray, but then you criticize in a bad way your brothers and sisters, this is really wrong. Que no podemos tener una doble vida y ir a los sacramentos, participar de los sacramentos y salir de ahí a criticar a todo el mundo. So these are the main messages to answer your question, Santiago. The main message is good, live good lives, but I gave you all the surrounding. Y estos son los principales mensajes que nos ha dado, pero principalmente que vivamos buenas vidas, que vivamos una vida coherente. Cyril, thank you very much. This is the first time I see graphically the time period, the line of time of all the apparitions. I want to ask you another question going back to La Salette. Do you think La Salette was also part of this timeline? Let me translate the question first. Le estoy preguntando a Cyril ahorita, agradeciéndole por darnos esta información, que es hermoso ver cómo las apariciones van en una línea de tiempo y se las ve en una línea de tiempo con diferentes mensajes que nos da. Y le hice la pregunta ahorita que si él ve que la Salette fue también parte de esta misma línea de tiempo que nuestra madre nos estaba advirtiendo. Absolutely. La Salette is the beginning, and we can see the wiseness of heaven in that, because she knew how difficult it is to spread a good seed. It takes time because sin is so strong, because the devil is so strong. She took her time and started very early with La Salette. Absolutamente, la Salette es el inicio de todo, porque la sabiduría divina sabía lo difícil que era sembrar una buena semilla y que dé fruto, y entonces empezó muy temprano con el mensaje de la Salette, porque el demonio es muy poderoso y el pecado está muy adentrado. Again, at La Salette, you have very well documented apparition where she says the clergy, the priests are living bad lives. Stop this because you're leading too many souls to hell. Y en el mensaje de la Salette se dejó muy claro y documentado cómo nuestra madre advierte a la iglesia y al clero que están viviendo vidas malas, vidas de pecado, y que están llevando a las almas al infierno. And she also said to Melanie, the visionary of La Salette,
Y también se lo dijo a Melanie, la vidente de la Saleta. If we do not change our ways, the Antichrist will rule at the Vatican. Y si no cambiamos nuestras vidas, el anticristo va a gobernar en el Vaticano. To answer your question. Fue ya advertido y eso responde a la pregunta. Amazing, amazing, Cyril. This is amazing how much we are learning from you, and thank you for your time and your willingness to participate. Oh, my pleasure. My pleasure. Let's go to the next question. And I don't want to take much of your time, but can you describe what is the warning? Let me translate. Le estoy agradeciendo a Cyril por la generosidad de participar y hablar con nosotros y instruirnos de tal manera. Y la siguiente pregunta es que él nos describa qué es el aviso. Okay. Remembering what I'm going to tell you now about the warning, just remember one thing, please. Hay que acordarse ahorita y tenemos que grabarnos esto que nos va a decir ahorita. It's a grace from God. It's an act of great love. El aviso es un acto de amor. Tenemos que recordar que es una gracia de Dios y un acto de amor de Dios. Is it going to be difficult? Absolutely. ¿Va a ser muy difícil? Absolutamente. Are some people going to die because it's going to be so terrible for them? Unfortunately. Va a ser algo terrible y algunas personas morirán de lo terrible que es. Sí. But it's mainly a grace from God, because if he does not send a warning, most souls on the earth are going to hell. Va a ser algo muy difícil y muy terrible, pero algo muy necesario, sin lo cual muchas almas o la mayoría de almas se irían al infierno. I have this image of, it's not a good case because I don't have much hair, but I have this image. Imagine you have your child is about to fall upon a cliff. Imagínense, y va a poner un ejemplo difícil de explicar a él, que es calvo, que no tiene pelo, pero imagínense que su hijo está por caerse sobre un barranco. Imagine the last way, the possible way to save your child is to pull his hair or her hair. Otherwise, they fall. Are you Imagínense que not la going to única, pull the hair? Yes, you're going to pull the hair, but it's gonna hurt. imagínense que la única forma de salvarle a su hijo para que se caiga del barranco es agarrarle de los pelos. ¿Le agarrarían de los pelos? Sí. ¿Va a doler eso? Sí. Pero es la única manera. And so once the child is back on a safe place, maybe the child will cry, maybe will still have the pain of the hair, but he's alive and he's gonna be well. Entonces, si nos imaginamos que le hemos salvado con mucho dolor, arrancándole de los pelos y le hemos puesto, seguramente va a llorar y va a tener mucho dolor, pero hay que acordarse que está vivo y está bien. So in a way, that's me talking. In a way, God is going to pull our hair so that we don't die. Entonces, en palabras de Cyril, lo que está haciendo el aviso es, nos está agarrando Dios de los pelos, nos está salvando y nos está poniendo a salvo. So most of us, except me, we are going to scream because I have no hair. Entonces, muchos de nosotros, excepto los calvos como Cyril, van a llorar y les va a doler mucho. Cyril, this is amazing because this example that you gave us is exactly as a parent, what you do, you pull your kid from the hair, you save her, and then I'm going to go after with using the same example. I'm going to go a little bit beyond, and then you give the miracle just to calm down. Exactly. Nosotros podemos ver con este ejemplo que nos pone Cyril, cómo Dios nos puede salvar agarrándonos de los pelos, revolcándonos y haciéndonos doler, pero poniéndonos a salvo, y después nos regala el milagro. Okay, so the miracle is going to happen on an even year. El milagro, entonces, el milagro ocurrirá en un año par. Conchita says, and I'm going to use her own words to explain that.
Conchita lo dice en sus palabras y él va a usar las palabras de Conchita. It is as if, not exactly like, but as if it resemble Esto es algo que Conchita dice que el milagro va a ser algo como, lo expone como, como una similitud, no exactamente eso, pero como una exactly, paralela. exactly. It's as if two planets collide in space. Boom. Como si dos planetas se chocarían en el espacio, pero no es que va a pasar eso, es como si, no exactamente es eso. So it's going to be a total cataclysm in the sky. Boom. Entonces, entonces será como un cataclismo en el cielo, un boom entre dos planetas en el cielo que produce como un cataclismo en el cielo. And all souls on earth will see it at the same time. Y se vería en la tierra al mismo tiempo. Time will stop for 15-20 minutes. El tiempo se va a detener por 15 o 20 minutos And suddenly we're going to see our lives, todos our life, our whole life, y en esos 15 minutos vamos a poder ver nuestra vida, toda nuestra vida. and the most important is that we are going to see our soul and our sins the way God sees it. Y lo más importante es que podremos ver nuestra alma y los pecados que tenemos en la misma forma en que Dios lo ve. Because most of us are, we kind of not want to look exactly at the details of our sins. We're like, some of us don't even think that they sin. Nosotros y la mayoría de nosotros ni siquiera queremos o podemos ver nuestros pecados, o no queremos o no podemos ver el detalle de nuestros pecados. But the Blessed Lady said, God is going to show us what we did, what we didn't do that we should have done, and the Pero, consequences of every act. pero nuestra madre nos va a permitir, con la gracia de Dios, ver los pecados que cometimos, el bien que dejamos de hacer y las consecuencias que eso tuvo en la vida de las personas. That is why a few, and I really emphasize this, a few, not many, but a few will die. Like they can't take it. Es tan grande que esa es la razón por la cual algunas personas van a morir, porque va a ser el impacto de ver eso, va a ser tan doloroso que algunas personas van a morir. But the one thing that we are going to share, all of us, even the most holy person on earth, the one thing we're going to share is this. We're all going to say, oh my God. Pero, pero algo que va a ser generalizado de absolutamente todas las personas de la tierra, incluidos los más santos, es, vamos a decir, oh my God. Yes, it's similar to the gift of the tears. You know, when you cry in a holy place, and we call it a gift of tears. Va a ser como un regalo de lágrimas, un momento emotivo, un momento en el cual vamos a sentir tanta emoción que vamos a llorar de la emoción. The gift of tears is our soul kind of entering into God's presence, and they can't help feeling the love of God and the righteousness of our soul, the dirty side of our soul. So we cry. Entonces vamos a sentir, vamos a adentrarnos en el amor de Dios, vamos a sentir el amor de Dios y vamos a sentir la podredumbre de nuestras almas y entonces vamos a llorar. But with the warning, we're not going to feel only, we're going to see with details, like God sees. Pero no solamente lo vamos a sentir, en el aviso vamos a ver como con los ojos de Dios, vamos a poder ver todo lo que está adentro de nuestra alma. That is why after the warning, there's going to be a time period, almost 6 weeks. Por eso es que después del aviso va a haber un periodo de 6 semanas
More or less. The 6 weeks thing I've heard of 42 days, six weeks. It's a time period that we don't exactly know, but there has been a word of mouth between the visionaries in Garabandal that we know it's gonna be like around 2 months, a little less. Entonces va a haber un periodo que se habla mucho verbalmente entre los videntes y se ha transmitido de boca a boca, que es un periodo de 2 meses, 42 días o 6 semanas, alrededor de ese tiempo. During that time, there's a few things that we are going to remember is, first of all, the confessional are going to be with long queues before them. En ese momento vamos a tener las filas de los confesionarios van a ser de kilómetros, no de metros. In the first day, the first 2 days, the main one in the beginning of the queues are going to be the priests. En los primeros 2 días, la fila más grande va a ser de los sacerdotes, la fila para confesarse. Also, very important, we are going to have a lot of work to do. The little remaining flock, you and I, we're going to have a lot of work to do. En ese momento, las personas que están tratando o estamos tratando de hacer el bien, vamos a tener muchísimo trabajo. And you're gonna like what I'm going to tell you now. Y nos va a gustar lo que nos va a decir ahorita Cyril. The people we pray for so many years and we don't see no change. Las personas por las cuales hemos rezado tanto tiempo en silencio y sobre las cuales hemos pedido su conversión y la gracia, now they're going to run to us and ask us about Jesus. Tell me about Jesus. I want to know. Y en ese momento esas personas van a correr hacia nosotros a preguntarnos sobre Jesús, a pedir que les contemos más. So we are going to become very true apostles of the time. We're going to teach people, evangelize people. Entonces nos vamos a convertir en verdaderos apóstoles del Señor, de Cristo, y vamos a poder ser la luz que trae el mensaje de Cristo. So you can really see those two pictures. You can imagine those lines of confessionals. And on the other hand, we're going to be surrounded with people and tell them about Jesus. Por un lado, la imagen que podemos ver en días después del aviso es las largas filas de la confesión, por un lado, y por el otro lado, podemos ver algunas personas rodeadas de gente hablando de Jesús y transmitiendo el mensaje de conversión. After that, the same year, not so far away, there's going to be the great miracle to confirm that this was from God. Y después de pocas semanas o meses, pero no mucho tiempo más, vamos a tener el gran milagro que confirmará que lo primero, el aviso, vino de Dios. The great miracle is going to be said or warned or given 8 days before by Conchita González. El milagro y la fecha del milagro va a ser avisada 8 días antes por Conchita González. Okay. I don't want to mix everything, but we already know that we greatly suppose that what's going to happen with the 10 secrets in Medjugorje, one of them is going to be the great miracle of Garabandal. La conexión también que hay con Medjugorje es que, y sabemos todos que esto está conectado, de los 10 secretos de Medjugorje, uno de los secretos es el gran milagro. Sí. Now, the great miracle is going to be in 2 phases. El gran milagro, como todos sabemos, va a ocurrir en 2 fases. Everyone in Garabandal, the day of the miracle, is going to be cured of whatever disease they have. Todas las personas en Garabandal, las que estén en Garabandal, el día del milagro, no importa qué enfermedad tengan, van a ser sanadas. Anyone who does not believe will be converted like this. Toda persona que no crea será convertida en un chasquido.
Then that's going to last 15 minutes or so. Eso va a durar 15 minutos. Then there is going to be a sign left at Garabandal and also in Medjugorje. Y va a quedar una visión, una visión fija en Garabandal y en Medjugorje. And actually, in Medjugorje, we know that it's the third secret out of 10. The third one is the sign. Y sabemos que en Medjugorje es el tercer secreto de los 10 secretos, es la señal. And that sign is going to be seen by everyone. Y esa señal va a ser vista por todo el mundo. It's going to last until the end of the world so that everyone remembers. Y esa señal se quedará ahí hasta el fin del mundo para que todo el mundo se acuerde. And it's going to be indestructible. Y va a ser completamente indestructible. And we also know by Medjugorje that we can't really actually touch it like an hologram. Y sabemos por Medjugorje que va a ser intocable, que nadie la va a poder tocar. But no one can destroy it or take it away or whatever. It's going to be Nadie la there. podrá destruir, ni tocar, ni quitar, ni llevársela. And I also know, but that's from Medjugorje, that the visionaries of Medjugorje said, oh yeah, but you said, Mother Mary, that everyone will know. But, you know, we see the media, they don't play the game. They never talk about us. And if they talk about us, it's to say bad things. Well, the Virgin Mary said, there will be a special grace during the miracle, so Garabandal as well. There's going to be a special grace given to the world so that all the media will talk about it. Y en las apariciones de Medjugorje, los videntes le han preguntado a Nuestra Santísima Madre que cómo va a saber todo el mundo si es que los noticieros y el periodismo mundial no habla de ellos, y si habla es para hablar mal. Entonces la Virgen les dice que va a haber un momento en que se va a revelar absolutamente todo y van a hablar bien y van a hablar la verdad. So yeah, that's going to be basically the warning, and then I gave you the great miracle as well, Santiago. Yeah, no, nos compartió Cyril ahorita el detalle del aviso y del milagro. La siguiente pregunta que tengo, Cyril, es ¿cuáles son las señales previas al aviso? And the next question, Cyril, is what are the signs prior to the warning that we can know? Because we know has been said all along that there are, I don't remember if it was 4 or 5 signs that we can identify. Okay, well, now that's yeah, that's important. Okay, to answer this question, the first one is the synod that we just had. We know that this is the synod because of that synod has taken so many years. Never a synod was so long. The controversies behind the synod, they are so important, you know, from the family to the sexual life, the women becoming priests or deacons and so on. I mean, there's so many things that we know that a major synod was to be before the warning. That's the one we know. Wait. Nosotros tenemos como la primera señal algo referente a un gran sínodo y un sínodo muy raro. Entonces podemos determinar con una seguridad absoluta que se trata de este sínodo, primero, por la duración tan larga, segundo, por la controversia que ha traído del cambio en la vida sexual de los sacerdotes, los posibles cambios en el diaconado femenino y en general toda la confusión que se envuelve alrededor del sínodo. Glenn Hudson is very, very serious about Garabandal. Glenn Hudson es muy serio alrededor de Garabandal y de las cosas que él dice. So he cannot say for sure on camera, he cannot say that synod is the one. He cannot say it because we only know a major synod, but we were not given more information than that. Glenn dice que él
y él no va a hablar públicamente nunca de cuál sínodo es, porque lo que se les dijo es que es un gran sínodo y esa es la señal, pero él tras cámaras habla de un gran sínodo. However, off record, Glenn told me he believes the same. He says, yes, it's absolutely sure. This is the synod. Fuera de cámaras, Glenn dice que él piensa que es este sínodo, con seguridad. But officially, he won't say it because he's a very, very serious guy. Pero con la seriedad con la que él trata el tema de Garabandal, él públicamente no lo puede afirmar. And that's why I respect him very much. Y por eso es que se le respeta tanto y Cyril le respeta tanto, porque él trata el tema con una seriedad y un profesionalismo. Conchita gave him the responsibility. She said, I trust you to only talk about what was said by the Blessed Lady, by us, as it is documented. Please be responsible and always talk seriously about Garabandal. And he always has. Y Conchita, cuando le dio la responsabilidad de manejar las apariciones, le dijo que tiene que decir solamente lo que fue transmitido y no añadir ni quitar palabras. Y él lo ha hecho desde que tomó a cargo la misión. Él ha sido muy responsable en públicamente decir solamente la verdad. So again, sorry to say it one more time. Officially, we are not sure if that's the synod, but common sense make us think with the knowledge that we have that this is the one. Entonces, para ser enfático y repetir, oficialmente no podemos determinar que este sínodo es el sínodo del que habla Conchita, pero nuestro sentido común nos lo dice claramente. Okay. Now, there's one thing that I have to come back to because I meant to tell you, but I forgot, but it's very important. Hay algo sobre lo cual tengo que regresar, que es muy importante que no lo dijimos al principio. Okay, now we're talking about the events before the warning. The first one is the synod. Vamos a hablar ahorita de los eventos anteriores al aviso. El primero es el sínodo. I will come back to that in 2 minutes. Vamos a regresar allá en 2 minutos. Let's go back to the great miracle. Vamos al gran milagro, hermano. Sorry. Let's go back to the warning. Sorry. Vamos a regresar al gran aviso. After all of this, the world, the scientists are going to try to tell us that it was coming from the cosmos and not from God. Tenemos que tener muy presente que la comunidad científica nos va a tratar de engañar y nos va a decir o nos va a advertir de un evento cósmico que nada tiene que ver con Dios. As if we were hypnotized all together at the same time. Nos van a tratar de decir que fuimos todos hipnotizados al mismo tiempo. And unfortunately, some will believe. Y tristemente, muchas personas lo van a creer así. Van a creer que fueron hipnotizados, que el aviso fue solamente un trance en su vida y que fueron engañados. But from now on, you and I know, and I'm asking you to talk like this to the people you're going to tell. You and I know what I'm going to tell you now. Pero nosotros, las personas que estamos escuchando, Cyril y yo y todas las personas que van a escuchar esto en diferido, ahora ya saben. And I'm asking you to repeat the same when you're going to tell them to other people. Y cada vez que hablemos o que hable, tenemos que repetir exactamente lo mismo. We know for 60 years that the scientists are going to lie. Sabemos desde hace 60 años que la comunidad científica va a mentir. We know the warning, we know an even year, we know the great miracle, and we know the scientists are going to lie for 60 years. Sabemos del sínodo, sabemos del año par, sabemos del gran milagro y sabemos que la comunidad científica va a mentir. Y lo sabemos desde hace 60 años. So believe.
Por tanto, crean, creamos, Believe and don't let tenemos que creer yourself be influenced by those scientists. We know. y no nos dejemos de engañar por los científicos. Okay. Now let's go back to the events before the warning. Vamos ahora sí a los eventos antes del aviso. The synod number 1. El sínodo es el número 1. The second one, it may not be chronologically in order. I'm not sure. I'm not going to give you the chronological order because I don't know. No sabemos si es que los eventos que nos va a decir ahorita tienen un orden cronológico, cuál es primero, cuál es después, pero sabemos de cómo son los eventos. But common sense makes me think that the one I'm going to give you now comes before the one I'm going to give you next. Y sabemos por el sentido común, o sé por el sentido común, dice Cyril, que el que nos va a decir ahorita va a venir antes del que nos va a decir después. Es decir, Cyril establece un orden cronológico basado en el sentido común, no en lo que él puede afirmar. Okay. The Pope is going to Moscow, Russia. El Papa debe ir a Moscú, Rusia. Exactly, Moscow, not just Russia. Moscow, exactly. No a cualquier ciudad de Rusia, a Moscú. The Pope, we don't know which one. The Pope, if that Pope dies tomorrow, Pope Francis, and we say, oh, he's dead, then he had to go to Moscow. We never said it was Francis. We said the Pope. El Papa tiene que ir a Moscú. Entonces, si ahorita Francisco muere, no podemos decir que no era él, porque no habla de Francisco, habla de un Papa que va a Moscú. Sí. After that, when the Pope comes back from Moscow, when he comes back to Vatican, después del viaje del Papa a Moscú, right away, Russia invades Europe. Después del viaje del Papa a Moscú, justo después de ese viaje, cuando regresa, Rusia invade Europa. Wars spreads all over Europe. Y la guerra se esparce por toda Europa. That is the reason why I'm going to give you the next one now. Y por eso es que ahorita Cyril nos va a compartir cuál es el evento que viene después de este. This one has been not let aside, but not said enough forwards, I think. The one I'm going to tell you now, we're so into the Avisio, the great miracle, that we tend to forget what I'm going to tell you now, but it's as important. Nosotros nos enfocamos mucho en el aviso, en el milagro, en algunas cosas, en los eventos paralelos o aledaños, pero nos olvidamos de un elemento que es muy importante, que es el que nos va a decir ahorita Cyril. The Blessed Mary said to the visionaries of Garabandal, nuestra Santísima Virgen María les dijo a los videntes de Garabandal, communism returns. Que el comunismo regresa. So one of the visionaries said, a priest asking a visionary said, why will communism disappear before? Entonces, uno de los sacerdotes le pregunta a uno de los videntes y le dice, entonces, ¿qué? ¿Será que el comunismo va a desaparecer para que regrese? She said, I don't know. She only said communism returns. Y ella contesta que no sabe, que solo sabe que el comunismo va a regresar. Everywhere. A todo el mundo. And the priest said, even in the United States. Y el sacerdote le pregunta, ¿aún en los Estados Unidos? However, the visionary thought that Europe was the whole the world. Pero para la vidente, en ese momento, ella se imaginó que Europa era todo el mundo. So the Virgin Mary said all over the world. Entonces, nuestra madre dijo en todo el mundo. Okay.
Now you have to know that Russia, that this is me talking and giving you information now. Ahorita vamos a separar y Cyril nos va a dar su opinión y nos va a diferenciar la interpretación que él tiene sobre lo que estamos oyendo. Okay. For Donald Trump, the main problem is China. Para Donald Trump, el principal problema que hay ahorita es China. Russia and China are very close together. China y Rusia son países aliados, hermanos, son muy cercanos. And they have project together. We don't know which one. Tienen proyectos juntos que no sabemos cuál es, pero tienen proyectos juntos. The BRICS might be one of them. Yeah. Como Exactly. tienen proyectos juntos como los BRICS, Mm. la moneda única de los BRICS, etc. We know that the North Korea is very close now to Russia, and they sent 11,000 soldiers in Ukraine. Sabemos que Corea del Norte es muy cercana a Rusia y que ha enviado al menos 11,000 soldados a la guerra de Ucrania en favor de Rusia. And we also know there is a union between Russia, North Korea, Iran, and Syria with Bashar al-Assad, and China, sorry. Y sabemos que hay una unión muy fuerte y lazos fuertes entre Rusia, Corea del Norte, Irán y Siria con Bashar al-Assad. We also know via another prophecy with Marie-Julie Jaini in France, very famous, very accurate, very many details. Sabemos también por las revelaciones recibidas por Marie-Julie Janin, que tiene muchos detalles, that Russia goes all the way to Nantes, Nantes being the western side, almost the western side of France. So like Russia crosses all France. Sabemos también en esas revelaciones cómo Rusia invade todo el norte de Francia. And that will happen when the left politics side of France merges with Islamists. Y sabemos que eso ocurre cuando el lado izquierdo o los izquierdosos de la política francesa se unen con el Estado Islámico. And this is happening now. It's not finished, like I just said, but it's happening. The talking is so dangerous. The left are being friends with very dangerous Islamic people. Y sabemos que eso está ocurriendo ahora mismo mientras hablamos, no oficialmente, pero sabemos que los partidos de izquierda franceses están en conversaciones con el Estado Islámico. And their agenda is to take over the country. Y la agenda que tienen, sabemos que es tomar el país, tomarse el país. And we also know that they will help each other between Russia and the left side with the Islamists. Y sabemos que todos se van a ayudar mutuamente. Se va a ayudar Rusia, el Estado Islámico y los partidos de izquierda. Okay, so I finished with my own speaking now. I go back to what the Virgin Mary said. Ahora que terminó la interpretación, vamos a volver a el mensaje de la Santísima Virgen. She said communism will return and the priests will have to hide to celebrate Mass because the churches will be closed. Sabemos que nuestra Santísima Virgen dijo que el comunismo va a regresar y que los sacerdotes se tendrán que esconder para celebrar una misa porque las iglesias van a estar cerradas. And when the world is at its worst, when the world is that close to collapse completely with the nuclear war, y cuando el mundo esté a un paso del colapso total, quizás por la guerra nuclear, the warning comes. Viene el aviso. Next even year is 2026. El siguiente año par es el 2026. That gives enough time, 2025,
for all of this to happen. Esto le da todo el tiempo necesario para que todas estas cosas ocurran en el 2025. Otherwise, it's 28. De lo contrario, es el 2028. We don't know. No sabemos. Now I'm going to ask you, not anymore the message itself, but your interpretation of the message itself. So we have 1 month and a half of 2024. We have, as you said before, 2026, 2028. But we also have 2030 to match the agenda, the globalism agenda of 2030. And that agenda is being told by Sor Lucia on 1929 in a warning that says that if the world doesn't convert, it will happen same as in France with the King Louis XIV. So knowing that and knowing that 2030 is still an even year, what is your interpretation of the events? I used to think that things will go faster, but for the past since 2017, which is now 7 years ago, I realized that things can be very slow. For example, if you look at what's going on in Ukraine, I'm surprised that Russia did not struck harder. Not that I wanted to, of course, but I just realized, to translate, I just realized that sometimes, and the events are showing us this, it can take a long time. Le pregunté a Cyril ahora que en miras a lo que hemos oído ahorita de la interpretación del mensaje, nosotros tenemos que es un año par y año par ahí. El mes y medio que nos queda del 2024, tenemos el 2026, 2028, pero también tenemos el 2030 con la agenda del nuevo orden mundial, del globalismo al 2030. Y tenemos que en 1929, la Virgen de Fátima le advierte a Sor Lucía que si es que el mundo no cambia, ocurrirá como en los tiempos de Luis XIV, cuando se le advirtió y le dieron 100 años para que llegue un gran castigo que ocurrió en Francia. Y que le dijo, la Virgen de Fátima le dijo a Sor Lucía que iba a ocurrir igual. Cyril nos dice su interpretación, nuevamente, que él, hasta el 2017, él pensaba que los eventos iban a ser mucho más rápidos de lo que han sido. Y que él ve, desde ese momento acá, específicamente con la guerra de Ucrania, cómo los eventos pueden tomar mucho más tiempo del que uno espera o del que uno aspira muchas veces. Dice que la guerra de Ucrania ha sido un gran ejemplo de eso, porque él pensó que iba a ser algo catastrófico y violento y corto. Sin embargo, ya vamos 2 años y las cosas continúan. Go ahead, Cyril. Thank you. Yeah, hold on. Sorry. I think the main thing is there with everything that I gave you is now we everything is possible. There is a game changer with Trump being elected. That's a game changer. Do you want to translate that maybe? Sí, nosotros ahorita podemos ver que los eventos no siempre van a ser lo que nosotros creíamos que iban a pasar. La llegada a la presidencia de Donald Trump es un cambio en el juego, es un cambio dramáticamente fuerte en el juego, el tablero. Because Trump, his relationship with Europe is not at all the same. So it's not impossible that Putin and his friends feel much more free to do whatever they want in Europe. La relación que existe entre Donald Trump y Europa no es la misma que los otros gobiernos estadounidenses que se sienten en la responsabilidad de salvar a Europa. Y
con la relación que hay con Donald Trump, posiblemente Putin puede sentir mucho más libertad de atacar a Europa. Because Trump is a businessman and he wants to manage the United States like a businessman. So he's really pro United States first. And segundo, the second thing is that the Christianity has completely collapsed in Europe, and he knows that. He's like, you want to live your walk life, then live your walk life, but don't cry. Donald Trump es una persona que es un hombre de negocios y va a manejar la presidencia de los Estados Unidos como manejaría un negocio. Y él sabe que el cristianismo ha colapsado en Europa y que la política woke y todas las políticas aledañas a eso van a primar en Europa. Y entonces va a decir, si ustedes quieren quedarse con su política y con sus normas, háganlo. Allá ustedes, acá yo. Y va a siempre ser Estados Unidos primero y luego cualquier cosa. Also, the Virgin Mary said that especially in Anguera in Brazil, she said, and she repeated that many times. She said, you still have many long years of ordeals, of difficulties. She insists on the fact that it's gonna take still a few years, many years. So thinking that everything will be over in 2 or 3 years, I doubt that. Nosotros tenemos Nuestra Señora de Anguera en Brasil, que habló un mensaje muy, muy diferente, muy claro, y dijo que faltarían muchos años, que todavía quedan muchos años de dolor que vivir, que soportar. Y fue muy enfática en repetir que faltan muchos años y que serían años largos. Entonces, tenemos que, a la lectura de este mensaje, tenemos que interpretar así. So if the warning is not in 2026, 28 or 20 or 30, I would not be surprised. But it's possible it's 26. It's possible. I think it very much depends on what I gave you earlier on, which is the events. When is the Pope going to Moscow? When will the communism return? Nosotros no tenemos que sentirnos decepcionados si es que el aviso no ocurre en el 2026. Tenemos que estar atentos a los eventos, tenemos que saber que los eventos son, aparte del Gran Sínodo, el viaje del Papa a Moscú y el regreso del comunismo. One question, Cyril, regarding the return of communism. We thought by 1986, we thought the communism was dead and that it would never come back. It will never come back to Russia, and it didn't at the beginning. But it did came back with a lot of force, first to Latin America, then to Africa, and then to Europe and the US. So the communism had already returned very, very aggressively, and it almost took over the world except Russia. So that's a funny thing. Let me translate and then you answer, please. Le acabo de preguntar a Cyril que nosotros para 1986 pensábamos que el comunismo había muerto y de hecho murió en Rusia, pero regresó muy fuerte primero a Latinoamérica o Hispanoamérica, después a África y después regresó a Europa y casi se toma a los Estados Unidos. Entonces, el comunismo ya ha regresado. Santiago, I'm going to have to leave in 10 minutes, so I'm going to answer now, but in 10 minutes I should stop, okay? Vamos a acabar en 10 minutos, nos hemos pasado de la hora. Okay. We understand this. All right. When the Blessed Lady says communism returns, I think we better take her word for it. I would not be surprised. I know it's very difficult to hear, but I would not be surprised if we experience something that surprises all of us, and that China, Russia, and the communism comes back in a way that we did not expect. I think we should be prepared mentally for this.
Cuando nuestra madre dijo que el comunismo iba a regresar, tenemos que tomarle muy en serio y no tenemos que sorprendernos si vemos que el comunismo regresa de otra forma a China, Rusia y a otros países más. There is enough anger in the heart of Russia and in China to walk into our countries to destroy with tactic nuclear bombs certain countries without a blink with the blink of an eye. It's possible. Hay demasiada ira en el corazón de Rusia y China que no nos debería sorprender que la intención pueda ser bombardear nuclearmente a los países y destruirlos por completo. Don't forget that, and I will end with this, is we America and France, for example, do not have a politic of nuclear bombs the same way that Russia and China do. Nosotros tenemos que recordar que los países occidentales no tienen la misma política sobre armas nucleares de lo que puede tener China y Rusia. You see, if let me put it this way, if Russia uses a tactic nuclear bomb, the world will not react the same as if the United States use a tactic nuclear bomb and then Russia replies to it. The reply to the move is not the same. La reacción ante una bomba nuclear nunca va a ser igual si es que los Estados Unidos, si Rusia usa una bomba nuclear táctica, la bomba nuclear táctica es la pequeña que afecta a un espacio muy reducido. Si Rusia la usa, la reacción de los Estados Unidos nunca será la misma que si los Estados Unidos usa una y Rusia tiene que reaccionar. Siempre va a ser una reacción mucho más grande, asumimos, por parte de China o Rusia. That's the most complicated issue with this is to understand the psychology and the politics of the use of nuclear bombs. It's a very, very delicate subject. Eso es lo que tenemos que entender, lo delicado de una relación con bombas nucleares que puede acabar con el mundo. I'm going to finish with one question, Yep. Cyril, and thank you very much for your time together today. I know we have gone a lot more than we expected. It was a pleasure. It was a pleasure, Santiago. It was a pleasure, myself as well. On the relationship between Vladimir Putin and Donald Trump, and the fact that Vladimir Putin is the only country or the only president that has allowed for 3,500 new basilicas or new churches to be built in Russia, and the fact that Russia is the only country that is the Christianity is growing in contrary of what we all think about. La pregunta que le hago a Cyril ahorita es, ¿qué opina él de la relación que existe entre Vladimir Putin y Donald Trump? ¿Y qué opina de la relación que hay en que Rusia es el único país donde se han construido 3,400 nuevas basílicas y el único país donde el cristianismo está creciendo? I'm going to give you one answer, and it's the one of it's not an answer, it's a message of the Blessed Mary in Garabandal. So I'm glad you asked that question. Nos va a dar una respuesta, y la respuesta que él está contento de que le hayamos hecho la pregunta, nos va a responder con una respuesta del mensaje de Garabandal. The Virgin Mary said, after the warning, Russia will be the first country to convert to Catholicism. En el mensaje de Garabandal, la Virgen María dijo que después del aviso será Rusia el primer país que se convierta al catolicismo. Amazing. That's why incredible. Yeah? Incredible. Mm. Okay, Cyril, I thank you very much. God bless you for this time. Let's pray. Let's pray. Let's pray a little. Go ahead, please. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
Amen. Amén. In the name of the Father, Amén. the Son, Son. and the Holy Spirit. Amen. Amén. Bendiciones. And Thank you. we'll talk after. Thank you very much. God bless you. All right. God bless you, everyone. Thank you for watching. God loves you. Bye.